Buenas, buenas, ¿qué te pasa? Bienvenida y bienvenido a otro videito de YouTube. Yo soy Gabriela Piñero y quiero agradecerte por estar acá, por tomar parte de tu tiempo, para escucharme, para aprender. Hoy este video va de lo que nadie te cuenta de ser latina trabajando en París. Qué fuerte. A ver, este video de hoy es un poquito personal. Voy a intentar de verdad de no alargarlo. Ya me ha pasado que digo eso y después termino alargándolo. Pero ok. La idea de este video es, bueno, obviamente abrirme un poco más ante ti, ¿no? Para que conozcas un poco más mi historia y conectar, darte a conocer lo que es la realidad, lo que no te cuentan en Instagram. Y para ver, ¿no? O sea, porque aquí no vengo para que me tengas lástima, no. He pasado momentos muy fuertes y también momentos muy lindos acá, pero hay ciertas realidades que no se cuentan, que yo no conté. Y bueno, voy a ver si les voy a terminar contando acá, no lo sé, porque este video no tengo guión, lo que tengo son notas acá para tener como que un orden y no olvidarme de cosas, pero sí, o sea, este video va de un poquito de mi historia personal, ¿ok? Lo que es la vida en París, lo que es la vida de una latina trabajando en París. En mi caso fue sin papeles. Si no conoces mi historia, pues te invito a que te vayas a mi lista de reproducción que se llama Mi Historia y ahí puedes ahondar un poquito más. Llegué hace 8 años a París, soy venezolana y estuve sin papeles durante 6 años, ¿vale? Vete ese video que ya lo hice, pero acá, o sea, te quiero contar un poquito lo que fue la realidad. No solamente mío, sí va de mi historia personal, pero sí también porque conocí muchas personas, muchas latinas. Yo fui profesora de francés acá también, y entonces como que sí escuchaba desde mis estudiantes de muchos casos y muchas cosas locas, ¿no? Que al final no te cuentas eso en Instagram. Sí, París es una ciudad hermosa, la amo, ok, vivo enamorada de ella hasta el día de hoy, o sea, sí, es espectacular, es la ciudad romántica, sí, y todos los cafés y así, es bello, la verdad, pero sí tiene su realidad, ¿no? Entonces aquí voy a tener notitas, voy a estar viendo el computador para no irme perdiendo de los puntos, para que veas lo que va de una latina inmigrante, en mi caso fue sin papeles, y pues una mujer en Europa, ¿no? Como tal. Voy a lo primero y es que, a ver, el choque emocional, ¿no? Aquí de hecho lo puse, ¿ves? Para no olvidarme de las notitas. El choque emocional de emigrar. Ay, Dios mío. O sea, tú llegas con sueños, o sea, llegas literal, yo llegué aquí con una maleta llena de sueños, como siempre digo, pero te topas con la realidad y tú dices, wow. Wow, wow, wow. Y a ver, en mi caso, yo como dije, no tenía papeles, no podía trabajar legalmente. eh, Gracias a Dios sí entendí el idioma porque estudié para eso. Menos mal, conocí muchas personas, muchos estudiantes que, o sea, aún más duro porque no conocían el idioma, el francés. Entonces, bueno, sí se tiende a ser un poquito más complicado, pero en fin, cuando llegas a un país extranjero tú no sabes a quién acudir. Yo en aquel momento sí tenía mi pareja de aquel momento, pero igual, o sea, todo es muy confuso, entonces como que el choque emocional, donde tú vienes de un país donde, por ejemplo, en mi caso Venezuela, un país latino tan caliente, tan caluroso, tan así, pues el sazón, la alegría, tal, la sonrisa. Aquí pues es Europa, es más frío, más distancia al tratar, en fin, sí hay su cuestión. Entonces, bueno, sí me sentí sola aún estando rodeada de gente. Me sentí sola aún estando rodeada de mi novia de aquel momento porque, o sea, el choque cultural, las culturas son diferentes. O sea, muchas cosas. La ciudad es hermosa, pero tú te sientes fea porque, o sea, sientes que nada encaja. En fin, hay un choque emocional. Sí, si tú eres inmigrante, tú seguramente me vas a entender bastante. Y bueno, la cuestión es que empiezas a aceptar trabajos que no los voy a denigrar ni para nada, le doy gracias a Dios porque yo tuve trabajo en ese momento, pero al final son trabajos que no tienen nada que ver con lo que tú soñabas, ¿no? Porque al final uno tiene como una idea de, wow, en este caso París y tal, la ciudad de mis sueños y todo, entonces uno se imagina la película, pero al final yo, por ejemplo, como inmigrante, o sea, a mí me tocó, o sea, mira, yo cuando llegué, yo no empecé a trabajar directamente en la asociación donde yo di clases, ¿no? Donde pude ejercer un poco lo que fue mi profesión, porque yo estudié francés en Venezuela. O sea, yo tuve que llegar y yo tuve que limpiar casas, planchar, cuidar niños.
¿Qué más? Había otra cosa que ahorita no recuerdo. Pero bueno, eran esas tres sí o sí. Sí, después de dar clases, sí, o sea, recorriendo París a domicilio, o sea, porque iba a dar clases a domicilio de un lado a otro. Aparte di clases en una asociación. eh, pero yo creo que el choque más así fue lo de limpiar casas, porque aquí te pagan la hora, entonces te dan un tiempo, o sea, te dicen, bueno, son 2 horas y te pago 2 horas, entonces tú en esas 2 horas tienes que hacer hasta lo imposible y tú te encuentras con unas casas que, Dios mío, yo no voy a, no, pero aquí me encontré con varias casas que la gente, bueno, aquí el significado de limpieza, digamos que no lo tienen tan desarrollado como uno latino, en todo caso, en mi casa o en mis costumbres. Entonces, sí hay mucho choque, ¿verdad? Porque al final tú le estás limpiando la mierda a otras personas, no es el trabajo que tú sueñas. Em, También trabajé como mesera, así, por un tiempo, o sea, mesera porque era panadería, cafetería, vamos a decirlo así. Entonces estuve tiempo sirviendo allí, después me pasé a lo que fue la panadería durante 4 años. Aprendí a vivir sin nombre, sin permiso, sin voz, porque al final estaba ilegal. A pesar de que hablaba el idioma, pues siempre te hacían como que en francés se dice la remarque, la observación, de que, ay, tienes un acento, ay, que no sé qué, ay, y eso que yo hablaba bien francés, pero igual, ¿no? Entonces, yo no me dejé llevar a afectar por eso, pero sí conozco personas que sí, o sea, sí se dejaban llevar por eso y les afectaba mucho. Entonces tú tienes que lidiar con eso, con el frío tan horrible que hace acá aquí en este país. O sea, de los 12 meses, 8 son fríos, una cosa así. En fin, que el choque emocional es algo bastante fuerte y lidiar con ese tipo de trabajos donde no es lo que tú soñabas, que una vez más digo, no estoy denigrando para nada, todo trabajo se honra, pero al final cuando tú sabes que tú viniste a algo más, que tú sientes que naciste para algo más, que tú ya vienes de una profesión, como fue mi caso en Venezuela, dar clases en un instituto bien, o sea, de renombre, o sea, y al final terminas acá así, te llevas un choque cultural, emocional muy fuerte, ¿no? Que al final te va destruyendo por dentro. Entonces eso es lo primero que yo diría, o sea, todas las cosas que tú tienes que pasar, ¿no? Como latina viviendo en París, que tú ves las películas, París, París, sí, París es hermoso y espectacular, pero cuando tú tienes una situación así, ya no es tan bonito. Aunque yo siempre en medio del caos, y eso sí siempre lo mostré en mis redes, ¿no? Yo siempre estaba contenta por el hecho de estar acá, porque es una realidad. Siempre me contentaba aún estando en esa situación, yo soy una persona de mente muy positiva, a pesar de haber estado en esa situación tan fuerte. A mí, yo siempre sacaba el lado positivo, ¿no? Esa situación. Entonces sí puedes ver fotos de mí en mis redes, bueno, en mi antigua cuenta que yo tenía, donde sí estaba bastante, sí, me gozaba mi momento. Digamos que disfrutaba del presente, pero igual. Por las noches cuando llegaba a casa me sentía como sin identidad, me sentía súper triste. Muchas veces me dije, ¿qué hago acá? O sea, no entiendo, ¿para qué me vine? O sea, aquí el frío, no te entienden, te ven toda raro. O sea, son muchas, muchas cosas. Porque aquí es donde viene el segundo punto, que yo lo noté. O sea, el orgullo herido. ¿En qué sentido? Mira, tú sabes que tú eres una mujer capaz, fuerte, inteligente, que tienes unas cualidades espectaculares, porque ya tuviste una profesión, porque, o sea, tú sabes que tienes algo espectacular para aportar al mundo, pero la situación te hace sentir que no lo vales. Entonces eso te hiere el orgullo, claro. Eso te da muy fuerte en el autoestima, porque tú dices, wow, o sea, te destruye. Te destruye sobre todo si no tienes desarrollo personal, como en mi caso en aquel tiempo, pues hace 8 años no. Aunque eso fue mi campo de entrenamiento, siempre lo digo. Pero si no tienes fortaleza mental, te destruye, te destruye el orgullo. Sobre todo que tú sientes que vales, ¿sabes? Que viniste para algo más. Y entonces hay algo que te limita. Tú sientes que no vales y eso te hiere muchísimo. Muchísimo, es una situación que te mantiene atrapada.
Entonces caes en ese bucle, entonces lo que viene después es la depresión, la tristeza, que por más que tú salgas con amigos, con compañeros, al final te sientes sola y vacía, o sea, porque es un todo, ¿no? En esta parte, como está lo del orgullo. Y después cuando yo empecé a trabajar en la panadería, era duro porque yo, o sea, no solo físicamente, que ya estaba en un cuerpo que no me gustaba y después yo me enfermé de candidiasis, te invito a que vayas a ver ese video también, sino emocionalmente. Emocionalmente yo me levantaba porque los horarios de la panadería aquí en Francia, pues sí, ya a las 6 de la mañana ya están abiertas, o sea, depende, 6:30, 7, entonces otras a las 6. Entonces yo iba a trabajar a las 5, entonces me levantaba a las 4 para poder hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces tú con ese frío, con esa nieve, yo iba en bicicleta, o sea, el frío, la nieve, es una situación muy fuerte que te da en el orgullo. Muy fuerte. Tú dices, yo qué carrizo estoy haciendo acá. No entiendo. No entiendo. Y nadie ve ese lado. O sea, nadie, o sea, ¿cómo lo explico? Todos piensan que emigrar es una bendición. Y bueno, dentro de esa situación hay su bendición, pero en ese momento tú no lo entiendes. O sea, si no tienes fortaleza mental, si no tienes desarrollo personal, menos que menos. Tú todo lo ves gris, todo lo ves, sobre todo en una situación como la mía, donde no tienes papeles o no te sientes, o sea, te sientes sin identidad. Ya por sí, porque estás viniendo a un país extranjero que es completamente diferente al tuyo, aunque de cierta manera yo soñaba con vivir en París, sí, eso sí es verdad, pero igual, el choque emocional, o sea, el choque de la realidad cuando tú llegas es otro, es otro. Entonces después, sí, o sea, pensamos que es una bendición, pero mi amor, o sea, en ese proceso, la bendición no la ves como bendición, ¿verdad? Yo aquí puse, sí fue una bendición, pero no por las razones que la gente cree, es lo que te estoy diciendo. O sea, le pintan, claro, como tenemos esa idea de que París, que no sé qué y tal, y sí, o sea, es una bendición estar acá y siempre hay que estar agradecido, claro que sí, pero es duro también ver la realidad en ese momento en todo caso el mío, que, o sea, yo me sentía sin identidad, hubo un momento de mi vida que me entró miedo, que tenía que estar como casi siempre clandestina. Cuando yo veía a la policía en el metro, Dios mío, a mí me daba como una cosita en el corazón, pues yo decía, esta gente aquí me va a parar, me va a deportar, me va a mandar para Venezuela, yo no sé qué voy a hacer, o sea, mucho susto, o sea, en fin, yo te dije que este video era para contarte lo que no ves en Instagram, ¿ok? Lo que, sí, cómo es la vida acá cuando llegas en esa situación, una situación inmigrante que bueno, tiene todas estas cosas, ¿no? Lo que ya te he ido contando. Lo que sí me dejó, que puse aquí, perdón, te dije que iba a ir leyendo para no perderme en, en el orden. Lo que sí me dejó, mira, ser inmigrante me enseñó a ser humilde. Ser invisible me enseñó a verme por dentro. Y esto yo creo que fue lo que más me enseñó, todo, ¿no? Pero trabajar en algo que no amaba me enseñó a encontrar propósito en lo pequeño. O sea, porque aquí en medio del caos, ya te estoy hablando de la parte cuando yo empecé a trabajar en una panadería, en medio del caos, o sea, lo único que yo podía controlar en ese momento era, bueno, la situación en donde estaba, el servicio que yo podía prestar en la panadería, así hubiese clientes que de verdad, o sea, a veces provocaba mandarle la baguette por la cara. La baguette es el pan francés típico. De verdad, a pesar de ese caos, ¿no? Que de la cuestión de adaptarse, o sea, yo me tenía que aprender todos los tipos de panes, o sea, los ingredientes, cómo servir a un cliente, cómo servir un francés, después todos los tipos de pastelería, todos los tipos de bollería, cuál es la diferencia de este y esto. Entonces, cuando te hacían preguntas, tenías que responder y después crear la relación. Entonces, después, a mí, por ejemplo, cuando o sea, hacía la parte de cajera, pues me lanzaban los precios así, boom, 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 todos en francés, obviamente. Entonces tú, si no tenías ahí una buena retentiva, pues estaba frito. En medio de ese caos, ¿verdad? Que era todo el desorden, porque claro, todo era nuevo para mí.
yo aprendí a controlar las pequeñas cosas, ¿no? Fue donde yo empecé a ver que todo era un campo de entrenamiento, empecé a controlar lo que comía, empecé a controlar mis emociones, entendí que el liderazgo empieza en lo pequeño. Si yo lidero mi vida, si yo lidero lo que yo como, si yo lidero mis emociones, mi comportamiento, en lo que nadie ve, o sea, yo voy a poder liderar otras cosas en lo que sí ven y sobre todo que Dios bendice eso, ¿no? Porque como dice la Biblia, si en lo pequeño me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, sí, al final a mí la panadería y toda esta vida de inmigrante acá, todo lo que yo pasé, pues sí fue mi campo de entrenamiento. Eh, Aquí yo puse, mira, mi rutina en la panadería me enseñó orden. O sea, me ordenaba por dentro mientras servía por fuera, ¿no? O sea, porque al final yo tuve que disciplinarme allí, aprenderme todo, organizar todo y disciplinarme. O sea, mientras yo servía croissant con unas ganas de estar comiendo, pues yo tenía que disciplinarme, ¿no? Y yo esto te lo estoy haciendo de manera resumida para no hacer el video largo, ya van 16 minutos, no quiero alargarlo más, pero es para que veas que no, o sea, esto no se ve allá afuera. Y al final esto me preparó para mi propósito. ¿Por qué? Porque hoy estoy en mi propósito, hoy estoy ayudando a mujeres a ordenarse desde la cocina, desde la comida, o sea, estoy ayudando a transformarles sus mentes en cuanto al cuerpo, a su entorno, a la alimentación, a la manera de ver la comida, ¿no? Y todo esto. Pero no fue porque porque lo leí en un libro, no, es que yo lo viví, aparte de la candidiasis que me dio producto de todo el estrés y los malos hábitos y todo, ¿no? Que ya contaba en otros videos. Yo lo viví en carne propia en una panadería donde fuera mi campo de entrenamiento, o sea, yo tenía que aprender la disciplina que tienes que tener allí para no comerte todo lo que te mandan. Obviamente los dos primeros años no, porque fue ahí donde yo me enfermé después, pues estar comiendo todo, no tenía dominio, no tenía autocontrol. Pero después eso me enseñó, ¿no? Después que yo me recuperé de la candidiasis, eso justamente fue mi campo de entrenamiento, a empezar a tener dominio propio, autocontrol. Y eso fue, o sea, lo que me enseñó a tener la disciplina, ¿no? Que hoy todo, o sea, hoy día me preguntan mucho y me dicen, wow, Gabriel, o sea, tú la disciplina que tienes. Claro, es que yo estuve ahí en el campo de batalla, ordenando, liderando mi vida. O sea, si yo no podía controlar lo que me llevaba a la boca, ¿cómo yo iba a poder después, o sea, cómo yo iba a poder después tener un emprendimiento, llevar mi finanza, llevar mi vida aquí, mis relaciones y todo? O sea, al final, por eso es que yo digo la importancia de comer, de hacer tu meal prep, de organizarte, porque como haces una cosa, lo haces todo. Entonces a mí esta situación me ayudó a liderarme, a ordenarme y pues, por consecuencia a poder llevar una vida mejor, ¿no? Hoy día estoy ayudando a mujeres a que se ordenen, se aprendan a liderar a través de primero lo que te llevas a la boca y pues por consecuencia van a tener ese orden en otras áreas de su vida. Entonces me parece curioso porque al final lo que pensé que era lo peor, ¿no? Eso que les acabo de contar que nadie te cuenta, no lo ves en redes. Pues al final todo eso fue necesario para darme cuenta que era parte de mi propósito, que para eso Dios me estaba preparando. Bien dicen que, bueno, Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Y literal, siento que hoy día es así. Ya para ir cerrando, eh, tengo un mensaje aquí para ti, ¿verdad? Si tú estás sintiéndote sin voz, sin dirección, sin propósito, quiero que sepas que tu proceso no es en vano. Dios no desperdicia ningún dolor. Y mientras sirves, mientras luchas, mientras sobrevives, también te estás entrenando. Créeme, también te estás entrenando. Yo pasé muchas cosas que no he contado aquí en este video y no lo voy a hacer porque ya son mucho más personales. O sea, hasta yo estoy hablando hasta de agresiones. No voy a hablar aquí, pero o sea, tú ves cosas en el metro aquí que bueno, no quiero que me censuren en YouTube, pero o sea, tú como mujer vives cosas feas también acá con ciertas personas, entonces yo vi cosas muy feas, y no estoy hablando de que, no, porque Francia en sí todavía hay seguridad, claro que sí, comparado con Latinoamérica, claro que sí, pero bueno, es otro tema, la verdad.
Y eso no te lo cuento en este video ni te lo voy a decir porque al final es parte, o sea, no viene al caso, pero es para que veas que todas esas cosas que no te enseñan en Instagram, sobre todo siendo mujer latina, inmigrante, en Europa, pues sí, son cosas que tienes que pasar. Pero al final, como te acabo de decir aquí, al final es un campo de entrenamiento. Todo lo que te pasa, o sea, Dios no desperdicia ningún dolor, es por medio del dolor, aunque parezca ilógico, es verdad, tú no creces en la comodidad. Cuando tú estás feliz, todo va bien, mentira, tú estás ahí todo así, tú no creces. O sea, tú creces y te espabilas cuando estás incómodo, cuando estás pasando mucho dolor. Es bíblico, es bíblico. O sea, cuando tú pasas por mucho dolor, ahí es que te espabilas. Por eso es que el pueblo de Israel pasaba por mucho dolor. O sea, hay muchas situaciones donde él pasaba por mucho dolor, pero era ahí donde se espabilaba, ¿verdad? Entonces, lo mismo te digo a ti. Si estás pasando una situación así, aunque ahora no veas el sol, créeme, continúa porque va a llegar y no solamente el sol, o sea, va a llegar todo, la luna, las estrellas, el arco iris, todo, aunque ahora no lo entiendas. Dios desde arriba tiene un plan que no vemos, pero confía. Y bueno, espero que este video te haya llegado, lo quise, no sé, sentí que debía hablar de esto, no quise ahondar mucho, bueno, porque no quiero que me censuren aquí y también porque tampoco quería alargarlo de más, así es que si en algo te llegó, conectó contigo, házmelo saber en los comentarios, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en un próximo video.